Hola, somos Alejandra y Natacha de la Facultad de Lenguas de la UNC, del Profesorado de Español, y realizaremos una presentación acerca de las afasias de Broca y Wernicke para la cátedra Bases Biológicas del Lenguaje. Lo primero es definir qué es la afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje a causa de daños en un área específica del cerebro que controla la expresión y comprensión del lenguaje. Para la mayoría de las personas, estas áreas están del lado izquierdo del cerebro. Por lo general, la afasia ocurre de repente. A menudo es resultado de una lesión en la cabeza o un ataque al cerebro. También puede desarrollarse poco a poco, como es el caso de un tumor en el cerebro o una enfermedad neurológica progresiva. Afecta a hombres y mujeres en igual proporción y la mayoría de las personas con afasia son de mediana edad o de edad avanzada. El trastorno afecta la comprensión de lo que dicen los demás, así como el habla. También afecta la lectura y la escritura. Causas de la afasia. La afasia se produce a causa de un daño en el lado del cerebro que domina el lenguaje, por lo general el lado izquierdo, y puede ocasionarse debido a ataque cerebral. Un ataque al cerebro ocurre cuando un coágulo de sangre o una rotura en un vaso sanguíneo no deja que el flujo de sangre llegue a alguna parte del cerebro. Las células del cerebro mueren cuando no reciben su cantidad normal de sangre, ya que ésta transporta el oxígeno y nutrientes importantes. Una lesión en la cabeza, golpe fuerte en la cabeza como un traumatismo cráneoencefálico, daño de bala, un tumor cerebral, infecciones o trastornos neurológicos progresivos como el Alzheimer, la esclerosis múltiple, etc. Dentro de todos los tipos de afasias, las más conocidas son la afasia de Wernicke, o también llamada afasia receptiva, y la afasia de Broca o afasia expresiva. La afasia de Wernicke, también llamada afasia receptiva, puede resultar de un daño al lóbulo temporal del cerebro en el área de Wernicke. Las personas con esta afasia pueden hablar en oraciones largas y completas que no tienen sentido, añadiendo palabras innecesarias e incluso inventando palabras. Estos pacientes tienen un habla fluida, pero su discurso carece de contenido, por una inadecuada selección de las palabras. Las dificultades de estos pacientes se centran en la comprensión del lenguaje, de manera que el resto de las habilidades cognitivas se encuentran conservadas. Por ejemplo, una persona con afasia de Wernicke puede decir: ¿sabes que Pinocho procedió y que quiero dibujarle círculos y cuidar de él como tú querías antes? Como resultado, a menudo es difícil seguir lo que la persona está tratando de decir. Las personas con afasia de Wernicke a menudo no son conscientes de sus errores al hablar. Otra característica de este tipo de afasia es la dificultad para comprender el habla. En la fase de Broca, también llamada afasia expresiva, las personas tienen una lesión que afecta principalmente el lóbulo frontal del cerebro. Es común que las personas con esta afección tengan debilidad o parálisis del brazo y la pierna derecha. Esto es porque el lóbulo frontal, donde está la lesión, también controla los movimientos del cuerpo. Aunque pueden entender lo que se les dice y saber lo que ellos quieren decir, muchas veces hablan con frases cortas y eso lo logran con un gran esfuerzo. A menudo dejan de decir palabras cortas como y, es, el o la. Las principales dificultades se observan cuando hablan, ya que utilizan muy pocas palabras y tienen dificultades para articularlas. Es decir, su habla no es fluida y sus oraciones a menudo no son gramaticalmente correctas. Por ejemplo, una persona con afasia de Broca podría decir caminar perro, queriendo decir sacaré a caminar el perro. O tal vez diga libro, libro, dos mesas, cuando quiso decir hay dos libros sobre la mesa. Por lo general, las personas con afasia de Broca comprenden bastante bien lo que dicen los demás. Por eso, a menudo, se dan cuenta de sus dificultades y se pueden frustrar fácilmente. ¿Cómo se diagnostican las afasias? Lo más común es que el médico que trata a la persona por la lesión en el cerebro sea quien primero reconozca que tiene afasia. La confirmación de la afasia, la magnitud de la enfermedad y la predicción para el éxito del tratamiento se pueden evaluar y confirmar mediante una serie de pruebas integrales del lenguaje, dirigidas por un patólogo del habla y del lenguaje o un fonoaudiólogo. Estas pruebas incluyen el estudio del habla, denominación, repetición, comprensión, lectura y escritura. La realización de un diagnóstico también
Puede incluir el uso de procedimientos por imágenes, como observar el cerebro, tales como tomografía computarizada, diagnóstico por imágenes de resonancia magnética o tomografía por emisión de positrones. ¿Cómo se tratan las afasias? Muchas veces las afasias son transitorias y duran horas o días. Algunos pacientes se recuperan espontáneamente. En otros casos, se requiere de un tratamiento del lenguaje. Después de una lesión en el cerebro, ocurren grandes cambios que ayudan a que se recupere. Como resultado, las personas con afasia a menudo ven enormes mejoras en sus habilidades de lenguaje y comunicación en los primeros meses, incluso sin tratamiento. Sin embargo, en muchos casos, después de este periodo de recuperación inicial, aún queda un poco de afasia. En estos casos, la terapia del habla y el lenguaje se utilizan para ayudar a los pacientes a recuperar su habilidad para comunicarse. La investigación ha demostrado que las habilidades del lenguaje y de la comunicación continúan mejorando por muchos años. Y a veces estas habilidades tienen una actividad nueva en el tejido cerebral cerca del área dañada. Algunos de los factores que pueden influir en el nivel de mejora incluyen la causa de la lesión en el cerebro, el área del cerebro que fue dañada y su extensión, y la edad y la salud de la persona. El objetivo del tratamiento es mejorar su capacidad de comunicarse a través de métodos que pueden incluir terapia del habla y del lenguaje, terapias de comunicación no verbal, tales como computadoras o imágenes, y terapia de grupos para pacientes y su familia. La terapia del habla y del lenguaje tiene como objetivo mejorar la capacidad de la persona para comunicarse, ayudándola a usar las habilidades del lenguaje que le quedan, recuperar la capacidad para hablar lo más posible y aprender otras formas de comunicación, tales como gestos, imágenes o el uso de dispositivos electrónicos. La terapia individual se centra en las necesidades específicas de la persona, mientras que la terapia de grupo da la oportunidad de utilizar las nuevas habilidades de comunicación con un grupo pequeño de personas. Investigaciones que se están llevando a cabo sobre afasias. Los investigadores están probando nuevos tipos de terapia del habla y el lenguaje en las personas con afasia, tanto en casos recientes como en crónicos, para ver si los nuevos métodos pueden ayudar a las personas a recuperar mejor las palabras, la gramática, la prosodia y otros aspectos del habla. Algunos de estos nuevos métodos se basan en mejorar las capacidades cognitivas que apoyan el procesamiento del lenguaje, como la memoria y la atención a corto plazo. Otros implican actividades que estimulan las representaciones mentales de sonidos, palabras y frases, haciéndolas más fáciles de acceder y recuperar. Los investigadores también están estudiando terapias con medicamentos, farmacoterapia, como un enfoque experimental para el tratamiento de la afasia. Algunos estudios están viendo si los medicamentos que afectan los neurotransmisores químicos en el cerebro se pueden utilizar en combinación con la terapia del habla y el lenguaje para mejorar la recuperación de diversas funciones del lenguaje. En síntesis, la afasia es un trastorno del lenguaje a causa del daño ocasionado a partes del cerebro que controlan el habla y la comprensión del lenguaje. Según las áreas afectadas del cerebro, una persona puede tener diferentes niveles de capacidad para hablar y comprender a los demás. Y por último, la afasia puede mejorar con el tiempo, pero muchas personas pierden algunas habilidades lingüísticas. La terapia del habla a menudo puede ser muy útil, al igual que otras herramientas como las computadoras que pueden ayudar a que las personas se comuniquen. Muchas gracias por haber prestado atención. Espero que esta información les haya sido útil. Muchas gracias.